Estoy grabando. Siguen ustedes 5. Espero que hayan almorzado bien. Y voy a abrir el chat. Así que cualquier duda, pueden abrir el micrófono, me preguntan por el chat. Y como les había comentado, yo siempre voy a poner muchos ejercicios en la ayudantía, cosa de que así ustedes también tengan como más problemas que puedan realizar, igual que Laura también les deja el problema propuesto en la clase, ¿ya? Y eso es porque la única forma como de como avanzar en esto es haciendo ejercicio, así que por eso como que les pasamos tanto. Así que como saben, hicimos la ayudantía pasada, igual quiero que participen un poco, así que de nuevo dividí la ayudantía en 3 secciones. La primera sección va a ser como los análisis gráficos, que es algo que han visto harto con Laura y quiero que siga quedando un poco claro porque puede ser un poco confuso a veces los gráficos. Después viene la sección con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que no hay aceleración, o sea, la velocidad es constante, y después tenemos ejercicios con una aceleración constante. Entonces, de la primera parte de gráficos, les quería preguntar cuál ejercicio, si tienen la ayudantía ahí en PDF, cuál ejercicio les interesa que veamos, ¿ya? El 1, el A, el B o el C. Entonces, échenle una mirada, como les dije la clase pasada, y como la idea es que ustedes también hagan ejercicios, traten de verlos y decir como cuál no pueden hacer, cuál sería muy difícil de hacer y me gustaría ver que alguien más lo resolviera. Esa es un poco la idea de por qué les pongo tanto de ejercicio. Entonces, échenle una mirada y ahí me dicen por el chat o alguien abre el micrófono y el primero que diga algo hacemos ese. Se sumaron un par de personas también, así que en el fondo vean de la P1 cuál de los 3 problemas les gustaría que yo lo realizara. Hola, aló, aló, ¿se me escucha? Sí, hola Alejandro. Mira, me gustaría que hiciéramos el ejercicio B, El B, ya que tiene aceleración y esas cosas. ya, súper. Entonces, vamos a hacer el B, que justo estaba acá. Entonces, tal y cual como dijo Alejandro, esto ya tiene que ver con aceleración, que fue lo último que han visto, y con una aceleración constante. Ya entonces, hay muchas ecuaciones que incluso las vamos a ver cuando veamos algún problema de los ejercicios con aceleración, pero la que más vamos a usar va a ser la famosa ecuación de movimiento que me dice que x de t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a t cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de movimiento o itinerario que me expresa las posiciones de la partícula en función de su aceleración. Entonces, estamos en movimiento rectilíneo que no es uniforme. ¿Por qué no es uniforme? Porque no es velocidad constante, sino que tenemos aceleración. ¿Y por qué nos dimos cuenta de que este era un ejercicio con aceleración? Porque vemos que existe un cambio en la velocidad, en este gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí? Súper. Entonces, ¿cómo abro el chat? También nosotros sabemos que los gráficos, a nosotros las pendientes siempre nos están entregando información. ¿Se acuerdan que
La última ayudantía vimos un gráfico que era posición-tiempo, donde la pendiente era la velocidad. ¿Por qué? Porque la pendiente es el eje Y partido el eje X. Entonces me quedaba metros partido por segundo, entonces me daba la velocidad. En este caso tenemos un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Qué pasa entonces que me entregará la pendiente si divido metros partido por segundo por segundo? Me queda metros partido segundo cuadrado. Y nosotros sabemos que esas son unidades de aceleración. Entonces en este gráfico la pendiente me va a entregar las aceleraciones. ¿Ya? Entonces, al igual que teníamos los gráficos de posición-tiempo, eh, me están pidiendo la aceleración de la partícula en un segundo. Y por lo tanto, en toda esta recta, la aceleración es constante. Por eso se ve una recta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Tendríamos que usar la ecuación que define la aceleración y que además tiene que ver con las pendientes del gráfico, que en el fondo la aceleración, la aceleración es igual a la variación de velocidad partido un delta tiempo, ¿cierto? Eso vendría siendo una velocidad final partido una velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cierto? Entonces esa es la fórmula como se define aceleración y además es la fórmula que nos sirve porque en el fondo es la pendiente de este gráfico. ¿Alguna duda con eso? Bueno, espero que no. Si no, no hay problema, pueden preguntar. Entonces me dice, la aceleración de la partícula en tiempo 1 segundo. Nosotros vemos que en el tiempo 1 segundo estaría por acá, ¿cierto? Ups. Ahí está. Entonces me están pidiendo que en este tiempo yo calcule la aceleración. Entonces, tal y como vimos en los gráficos de posición-tiempo en la ayudantía pasada, nosotros necesitamos una línea que sea tangente a ese punto, ¿cierto? Tangente. Y en este caso es una recta, así que la línea tangente va a ser la misma recta. Entonces podemos ocupar esta fórmula para calcularlo en tiempo 1 segundo. Entonces nosotros necesitamos 2 puntos para definir esta recta, ¿cierto? Entonces perfectamente nosotros podríamos tomar este punto y este punto, ¿cierto? Y después evaluar, y esa aceleración va a ser la misma en toda esta recta, ¿cierto? ¿Se entiende por qué sería la misma? Porque acuérdense que la aceleración sería la pendiente eh, y en un segundo sería la pendiente tangente a ese punto y en este caso, como es una recta, la tangente es la misma recta. ¿Sí? ¿Un poquito enredado? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre el tiempo 0 y el tiempo 2 segundos la aceleración es constante, es decir, es la misma en toda esta recta. Entonces yo puedo ocupar el punto inicial y el punto final de esta recta para calcular la aceleración que es válida para toda esta recta. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? Entonces igual voy aquí a poner que este era el B de la P1 para que no nos perdamos. Entonces, como yo quiero calcular la aceleración que va a ser la misma en toda esta recta entre el tiempo 0 segundos y el tiempo 2 segundos, yo necesito 2 puntos, ¿cierto?
porque voy a calcular una pendiente. Entonces, la aceleración. El punto final o la velocidad final es menos 15. ¿Cierto? Menos 15 y lo vamos a hacer con unidades, metros partido por segundo. Y el punto inicial, o la posición, y la velocidad inicial, perdón, era 30, ¿cierto? Que es este punto de acá. Entonces acuérdense, final menos inicial. Y acuérdense también que en este caso es súper importante que nosotros tengamos cuidado con los signos. Entonces que respetemos los signos de las velocidades. Entonces en este caso es menos 30 metros partido por segundo. Y ahí tengo chat. Entonces Alejandro dice menos 15 menos 30 partido por 2 y efectivamente eso es porque tiempo inicial es 0 y el tiempo final entonces es 2 segundos menos 0 segundos. Entonces la aceleración me queda menos 45 medios metros partido por segundo al cuadrado. Y esta aceleración, ¿para qué segmento es válido? Es válido para el segmento entre el tiempo 0 segundos y el tiempo 2 segundos. Entonces aquí lo vamos a anotar. Entonces esta aceleración es válida para todo el tramo entre los 0 y los 2 segundos. Entonces, la respuesta de la aceleración de la partícula en t igual a 1, que está contenido en este intervalo, son menos 45 medios metros partido por segundo al cuadrado. ¿Alguna duda con esto? Permiso, chiquillos y chiquillos, voy a tomar café. ¿Alguna duda? ¿Se entiende por qué es válido solamente en ese intervalo esta aceleración? Porque solo en este segmento tenemos esa aceleración constante, después vuelve a haber un cambio. ¿Sí? Entonces, identifiquemos, ahora les voy a preguntar, ¿cuántas aceleraciones distintas tengo en este gráfico? ¿O cuántos segmentos con aceleraciones distintas tengo? Entonces, José responde que hay 3 segmentos. Entonces sería este segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. Entonces ahí podría calcular 3 aceleraciones, ¿cierto? Entonces vamos a la siguiente pregunta. O de hecho, antes de pasar a la siguiente pregunta, les tengo otra pregunta. En el segmento 2, ¿cuál será la aceleración? Es cero, ¿no? Porque la velocidad ahí es constante. Porque la velocidad es constante, ¿cierto? Entonces ahí no hay aceleración, sino que se mantiene con la velocidad que tenía en el punto 2 segundos hasta el punto de 5 segundos. Así que sí, es 0. Y obviamente en el 3 tenemos otra aceleración. También es válido preguntar. En el segmento 1 está desacelerando, ¿cierto? Disminuyó su velocidad. En el segmento 2 no hubo cambio de velocidades. Y en el segmento 3 está acelerando o desacelerando.
En el segmento 3 está acelerando, porque la es positiva hacia arriba. Porque empieza a aumentar la velocidad, ¿cierto? A pesar de que Ujú. partimos con una velocidad negativa, igual intentamos aumentarla. Así que bien. Entonces, el desplazamiento para la partícula entre el tiempo 2 segundos y el tiempo 3 segundos. Ya, entonces, como ya dijimos, aquí existen tramos. Existe un tramo con una desaceleración, un tramo con velocidad constante y un tramo con una aceleración. Entonces, el tiempo 0 segundos y 3 segundos hay dos tramos, ¿cierto? Entre el tramo de 0 a 2 segundos, yo voy a tener una desaceleración que ya calculamos, ¿cierto? Y entre los 2 segundos y los 3 segundos, yo voy a tener una aceleración que vale 0. ¿Sí? Entonces lo que yo tendría que hacer sería sumar el desplazamiento de la partícula entre los 0 y los 2 con una aceleración y después ver cuánto desplazó entre los 2 y 3 y después sumarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la partícula partió de el origen. De hecho, ahí lo dice. ¿Qué significa que partió del origen? Que la posición inicial es 0. Entonces yo voy a calcular hasta qué punto, hasta qué posición llegó a los 2 segundos. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque entre el segmento 0 y los 2 segundos hay una condición de aceleración y entre los 2 y los 3 segundos hay una condición de velocidad constante. Entonces los voy a tratar por separado. Entonces, como les dije, primero vamos a ver cuánto se desplazó en los primeros 2 segundos. Entonces, los primeros 2 segundos. Entonces, yo ya les decía que la ecuación que más se ocupa acá es la ecuación itinerario, que es la posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. Entonces ya les dije que esta partícula partió del origen, por lo tanto su posición inicial es 0. Nosotros ya hemos calculado la aceleración, que la calculamos en la parte anterior, y por lo tanto solamente tenemos que reemplazar 2 y la velocidad inicial. Entonces, la posición a los 2 segundos va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial? 30 por los 2 segundos más un medio. La aceleración, ¿cuánto me dio? Me dio negativo, ¿cierto? Por, porque la calculamos, menos 45 medios por el tiempo al cuadrado.
¿Sí? Entonces, 60. Entonces, esto se elimina con esto, ¿cierto? Menos 45. Y eso es igual a 15, ¿cierto? 15 metros. Ya. Creo que aquí es súper importante que hiciéramos un diagrama de lo que significa este gráfico para que vayamos entendiendo un poco por qué se van a sumar las posiciones, ¿ya? Así que es lo que voy a hacer acá. Voy a hacer algo que nadie me pidió que hiciera, pero yo igual lo quiero explicar. Esta partícula, entonces, vamos a ver el diagrama de la partícula. Esta partícula de acá partió en una posición x igual a 0, ¿cierto? Y esta partícula tuvo un trayecto que vamos a suponer que fue hacia la derecha, tuvo este trayecto, lo voy a hacer con otro color, tuvo este trayecto y tuvo este trayecto. En el fondo la partícula se movió, o vamos a suponer que se mueve en una única dirección. Entonces, en este tramo, la partícula, como lo dijimos, desaceleró, ¿cierto? Que es lo que calculamos recién. En este otro tramo, que es el tramo 2, la partícula se movió con movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Y en el tramo 3, la partícula que hizo, aceleró. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Para que entendamos entonces que yo calculé la distancia hasta aquí primero, hasta este tramo 1, con esta ecuación, porque tenía esa aceleración, o en este caso esta desaceleración. Y ahora necesito calcular el desplazamiento cuando tenía la velocidad constante. En el fondo, ¿por qué lo hago? Porque nosotros tenemos como aceleraciones negativas y eso podría confundirnos respecto hacia dónde se está moviendo la partícula. Pero en este caso nosotros vamos a suponer que la partícula siempre se va a mover hacia la derecha, por ejemplo, y eso implica que siempre se está moviendo y siempre está sumando. ¿Se entiende? Siempre está sumando distancia. ¿Sí? Y por eso me va a servir sumar este desplazamiento. ¿Sí? Quizás esta era una duda que nadie tenía, pero quería aclararlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que calcular cuánta distancia recorre entre los 2 segundos y los 3 segundos. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que eso es un movimiento rectilíneo uniforme, pero nosotros no sabemos la velocidad final. ¿Cierto? Nosotros solamente sabemos... Ah, no, espera. Sí sabemos la velocidad final. Son menos 15 metros partido por segundo. ¿Cierto? Que es lo mismo que nosotros decimos la aceleración, velocidad final, menos velocidad inicial,
tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cierto? En este caso, como la aceleración es 0, la velocidad inicial es igual a la velocidad final y son 15 metros partido por segundo. Menos 15 metros partido por segundo. Entonces, nosotros sabemos que para el movimiento rectilíneo uniforme era delta x partido delta t la velocidad, ¿cierto? Y queremos saber el tiempo entre los 3 y los 2 segundos. Entonces, x va a ser igual a la velocidad, que va a ser constante, por el intervalo de tiempo entre 3 y los 2 segundos. ¿Cierto? Entonces, eso va a ser... Entonces, la velocidad era menos 15. Menos 15 metros partido por segundo por un segundo. Entonces, lo que recorre entre los 3 y los 2 segundos son menos 15 metros. Una duda, profe. Uh-huh. Entonces, ahí la partícula se devolvió. Exactamente, eso mismo iba a decirles ahora. Entonces, como yo pensé el problema, es distinto a lo que me dio las ecuaciones, digamos. Entonces, la ecuación me dijo, efectivamente la partícula empezó a moverse hacia la derecha, pero llegó al punto en que invirtió la velocidad y se empezó a mover hacia la izquierda. Entonces, ¿y en qué punto fue? Fue entre el 1 y los 2 segundos, que está marcado en el gráfico acá. Entonces, este monito ya no me sirve. Ya me sirve para entender que cada tramo tuvo una aceleración distinta, pero si este monito fuera de velocidades o de direcciones, dentro del segmento 1, con cierta aceleración, entre aquí y en cierto punto del segmento 3, aquí se movió hacia la derecha y aquí se empezó a mover hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de ocupar estas ecuaciones de movimiento que me dicen el desplazamiento de la partícula entre T0 y T3? Que si nosotros ocupamos esta ecuación itinerario, nosotros sabemos que el desplazamiento, no la distancia recorrida, entonces el desplazamiento es un vector, x final menos x inicial. Estos también son vectores, obviamente. Entonces, el desplazamiento entre t igual 0 y t igual 3 nosotros vimos que la partícula partió en la posición 0. Avanzó 15 metros hacia la derecha. Y después retrocedió 15 metros.
o sea, avanzó hacia la izquierda por 15 metros. Entonces, el desplazamiento inicial o la posición inicial era 0. Y al final, entonces, la posición también es 0. Por lo tanto, el desplazamiento era 0. Vamos de nuevo. Identificamos que la partícula tenía 3 segmentos con unas aceleraciones distintas en cada segmento. Entonces, en cada segmento yo voy a tener una distancia recorrida un poco distinta, ¿cierto? En el primer segmento, que es hasta los 2 segundos, la partícula pasó de la posición 0 a la posición 15. Y tenía una velocidad final de menos 15 metros partido por segundo. Después la partícula, entre los 2 y los 3 segundos, retrocedió 15 metros. Entonces, ¿en qué posición final quedó? Volvió a quedar en 0. Por lo tanto, ¿cuál fue el desplazamiento? 0. Y por lo tanto, ¿cuál vendría siendo la velocidad promedio de este segmento, por ejemplo? Si el desplazamiento es 0. Entonces José dice que es 0. ¿Y cuál? ¿Y es igual a la rapidez media o no? La velocidad promedio es 0 y la rapidez promedio sería Sería 30. la distancia total, que sería que recorrió 15, después retrocedió 15, eso da 30, partido por el tiempo, que en este caso eran 3, sería 10, 10 metros. Sería 10 metros partido por segundo. Sí, la distancia es 30 y el tiempo sería 3, sería 10, ¿cierto? Sí. Cierto, cierto. Entonces, ojo con eso. Entonces, la velocidad, el desplazamiento fue 0. La distancia recorrida es 30. La velocidad promedio es 0. La rapidez media entre 0 y 3 es 10. ¿Sí? Ya explicamos la diferencia en la última ayudantía y también con Laura la vieron, pero es súper importante como seguir haciendo el énfasis, ¿cierto? La velocidad es distinto a la rapidez. Entonces, el desplazamiento era 0. Y la distancia recorrida entre 0 y 3 es 30. ¿Se entiende la diferencia? José dice que sí. Entonces ahora vamos al siguiente punto que dice la velocidad media de la partícula entre los 4 segundos y los 9 segundos. Entre los 4 segundos y los 9 segundos que de hecho escapan al gráfico. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Sí? ¿Nadie? Sería como el mismo ejercicio que hicimos oralmente recién, cuando yo le preguntaba cuál sería la rapidez media o la velocidad media de este segmento. Entonces podemos darnos cuenta de que entre los 4 segundos y los 9 segundos pasamos por dos segmentos con aceleraciones distintas. Entre los 4 y los 5 tenemos una velocidad constante
Y entre los 5 y los 9 tenemos una aceleración constante, un cambio de velocidad constante. Entonces, por definición, ¿qué era la velocidad media? Perdonen. La velocidad media era la posición en el punto final menos la posición en el punto inicial, partido por la diferencia de tiempo. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Habría que calcular la posición a los 4 segundos, habría que calcular la posición a los 9 segundos, y así se puede obtener la velocidad media. ¿Sí? Entonces, hagámoslo. Nosotros sabemos que al menos hasta los 3 segundos esta partícula estaba en la posición 0 a los 3 segundos, ¿cierto? Porque lo calculamos en la parte anterior. Entonces, ¿en qué posición habrá estado a los 4 segundos? Entonces nosotros sabemos que la velocidad es menos 15 metros partido por segundo. Entonces estamos en el intervalo de 2 a 5. Entre 2 y 5 segundos mi velocidad era constante y eran menos 15 metros partido por segundo. Entonces yo les dije, encontremos, porque me están pidiendo la velocidad media, encontremos la posición a los 4 segundos. Nosotros sabemos por la parte anterior que la posición a los 3 segundos era igual a 0 metros. ¿Cierto? Entonces yo puedo hacer, ¿se acuerdan que la velocidad era igual a la posición final menos a la posición inicial partido de un delta de tiempo? En este caso, yo sé que la velocidad es menos 15. Yo quiero saber la posición a los 4 segundos yo sé la posición a los 3, que es 0, y la diferencia de tiempo era 1 segundo. Entonces, ¿cuánto me da la posición a los 4 segundos? Está en la posición menos 15. Súper. Y después quiero saber la posición a los 9. ¿Qué tengo que hacer? Como son dos segmentos distintos con aceleración distinta, yo tendría que calcular el desplazamiento acá, tendría que calcular cuánto desplaza hasta los 5 segundos, que tiene la aceleración 0, y después calcular cuál sería el desplazamiento con una aceleración constante entre los 5 y los 9 segundos. Y ahí voy a encontrar la posición a los 9 segundos. ¿Ya?
Entonces, ¿se entiende por qué tengo que hacer eso? Entonces, nuevamente, en este segmento tenemos entre los 2 y los 5 segundos una aceleración 0, menos 15 metros partido por segundo. Entonces, yo tengo la posición inicial menos 15. Para llegar a X9, yo sé que hay un segmento entre 4 y 5 que se mueve a una velocidad constante, y después tengo el segmento entre 5 y 9 que se mueve a una aceleración constante. Entonces, para poder calcular el desplazamiento o X9, yo necesito pasar por estos dos segmentos. ¿Por qué? Porque yo necesito saber en qué posición quedó en X igual a 5 para aplicar la fórmula de aceleración, que es lo que vimos en la primera parte, y encontrar la posición al final. Entonces necesitamos encontrar la posición inicial de este segmento, entre 5 y 9. ¿Ya? No sé si estoy enredándolos más o menos. Pero yo sé que en qué posición quedó en el tiempo 4 segundos. Necesito saber en qué posición quedó al tiempo 5 segundos para poder llegar a la posición que quedó a los 9 segundos. ¿Ya? Así que lo voy a hacer, y si va quedando alguna duda, me pueden ir preguntando. Entonces, X5, ¿por qué? Porque va a ser la posición inicial que va a tener la partícula cuando empiece a acelerar, para dejar de tener velocidad constante. Entonces aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Si se mueve a menos 15 metros partido por segundo, en un segundo avanza o retrocede 15 metros. Entonces, si yo estaba en la posición menos 15, a los 5 segundos, es decir, un segundo después, a una velocidad de menos 15 metros partido por segundo, va a ser menos 30. Súper. Entonces, como ya les dije, vamos a ocupar la famosa ecuación itinerario, que era esta. La posición en función del tiempo es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de a t cuadrado. Esta ecuación es válida solamente entonces para este segmento, entre 5 y 9. Entonces, la posición a los 9 es igual a la posición inicial cuando empezó esta aceleración, que era menos 30, ¿cierto? Que es esta. ¿Con qué velocidad? ¿Se acuerdan? Que la daba el mismo gráfico. Con Menos 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Entonces, por
9. Más 1/2. Y no hemos calculado la aceleración, ¿cierto? A por 9 al cuadrado. Entonces, ¿qué dato me falta? La aceleración del tramo 3. Me falta la aceleración de este tramo. Entonces tenemos que calcularla, ¿cierto? Calculémoslo aquí mismo. Entonces, ¿qué necesitaba para esta recta? Yo necesitaba 2 puntos cualquiera de la recta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes saben que es la tangente a ese punto, va a ser la aceleración, y en este caso es una aceleración constante, es una recta, la tangente es la misma recta. Entonces podemos elegir un punto inteligente, este y este. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mí era más fácil elegir esos puntos, porque si yo elijo 2 puntos cualquiera de la recta, los puntos que pertenecen a la recta deben cumplir la ecuación de la recta, y en esta ecuación de la recta la pendiente es la aceleración. Entonces vamos a ponerle la aceleración del tramo 3. Entonces, va a ser la velocidad final, en este caso la velocidad de este punto. La velocidad es 0, ¿cierto? En este punto, y vale 0. Menos la velocidad inicial. La velocidad inicial en este punto vale menos 15. Menos 15. Partido por el intervalo de tiempo. En este caso eran 7 segundos. Menos 5. Entonces, ¿cuál es la aceleración en el tramo 3? 15 medios. Positivo. Está acelerando, ¿cierto? Menos por menos más. Por eso les dije, esta parte del curso es súper importante. Los signos. Entonces, lo acabamos de calcular. A 3. Entonces, la posición a los 9 me va a quedar igual a menos 30 menos 15 por 9 más 1/2 de 15 medios al cuadrado por 9 al cuadrado. Y si ustedes hacen eso, les queda aquí, yo no sé por qué le puse el cuadrado acá, porque solamente el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Por 9 al cuadrado. Ya. A mí me quedó que la posición en 9 era 138,75. No sé si a ustedes le quedó otra cosa.
Entonces, finalmente yo puedo calcular la velocidad promedio entre x igual a 9 y x igual a 4. Entonces sería x9 menos x4 partido por 9 menos 4. X9 era 138,75, perdón, X4 era igual a menos 15 y eso dividido por 5 me queda a mí, no sé si les pasará a ustedes, ojalá que sí. La velocidad me queda 24,75 metros partido por segundo. Ya. Y este ejercicio me tomó más de lo que estimaba, pero espero que hayan entendido. Obviamente la parte de la ecuación de movimiento, que es la última parte que les piden, la ecuación itinerario, es algo que nosotros ya hemos hecho, que en el fondo es usar esta partícula. Entonces la ecuación itinerario era para una partícula entre 0 y 2 segundos, entre el tiempo es 0t, 30, y calculamos la aceleración, así que ya está calculada. ¿Alguna duda con esto? Como pueden ver, los ejercicios con gráficos tienen harta información y hay que tener claro lo que se está haciendo. ¿Sí? Así que échenle una mirada al par de ejercicios que quedan. Hay un ejercicio con un gráfico de aceleración versus tiempo, que es más o menos lo mismo. Entonces la ecuación más importante es, al menos, yo sé que hay varias formas de calcularlo y todo, pero la ecuación que más importa en esta parte del curso con aceleración, yo creo que vendría siendo esta, ¿cierto? Y para esta es muy importante entender de que necesitamos calcular bien las posiciones finales y las posiciones iniciales. Entonces, por eso había que tener claro los segmentos, en qué segmento aceleraba, en qué segmento desaceleraba, porque las posiciones varían más rápido o menos rápido dependiendo de las velocidades, ¿cierto? Que en el fondo es decirles, si estoy acelerando, la velocidad va cambiando, entonces yo en el mismo tiempo puedo avanzar mucho más, y si estoy desacelerando en algún punto incluso puedo devolverme. Entonces, tengan cuidado con eso. Así que eso sería con la P1. ¿Algún ejercicio de la P2? Voy a importar el PDF mientras tanto. Ya. La P2. ¿Alguno en especial? José, Alejandro, Jonathan. Vean los de la P2. La P2 es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Aceleración igual a 0. ¿Cuál de los cuatro?
el C. Ya, vamos a hacer el C entonces. Y el primero que pide el que se hace. Acuérdense que vamos a tener horario de consulta, por si queda alguna duda con la ayudantía o con los ejercicios que yo sé que a lo mejor pueden no hacer hasta el viernes, pero si tienen alguna duda con otro, ¿ya? Lo voy a poner en el foro porque ganó la opción del viernes. Entonces dice, un nadador en una carrera de relevos tiene una ventaja de 0,5 segundos. ¿Qué quiere decir que tiene una ventaja de 0,5 segundos? En el fondo me están diciendo que va ganando por ese tiempo. O sea, el nadador anterior está medio segundo atrás. Bueno, y me dicen la velocidad constante, ¿cierto? Y el atleta debe nadar 50 metros todavía para alcanzar el extremo de la piscina. Entonces, el nadador que va detrás del primero quiere alcanzar al primer nadador justo al final de la piscina. En el fondo quieren hacer un empate. Entonces, ¿cuál es la rapidez que debe tener el segundo nadador para alcanzar al primero en el extremo de la piscina? Entonces, lo primero que yo quiero hacer es decir cuánta distancia le está ganando el primer nadador al segundo. Entonces aquí tenemos el nadador 1 y aquí tenemos el nadador 2. Y a mí me gustaría saber qué tan separados están. Entonces, vamos a ordenarnos. Los datos. Tengo la velocidad del nadador 1. Tengo la diferencia de tiempo entre el nadador 1 y el nadador 2. Y me están preguntando cuál debería ser la velocidad de 2 bajo una cierta condición, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo quiero hacer, y hay muchas maneras, como ya les dije, hay muchas maneras de resolver estos ejercicios, siempre que la de ustedes sea una manera físicamente correcta posible y que llegue a una respuesta física correcta, va a estar correcto. Entonces, solamente vamos a preocuparnos del nadador 1. El nadador 1 necesita avanzar 50 metros para llegar a la orilla, ¿cierto? Entonces, como es movimiento rectilíneo uniforme, en este caso vamos a trabajar con rapidez y distancias recorridas nomás, es distancia partido por tiempo. Entonces, yo quiero saber en cuánto tiempo va a llegar al extremo de la piscina. ¿Por qué? Porque yo quiero que el nadador 1 y el nadador 2 se encuentren al mismo tiempo en el extremo de la piscina. ¿Se entiende? Por eso estoy calculando el tiempo que se
va a demorar el nadador 1 en llegar. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? En el fondo quiero calcular este tiempo 1. Entonces sería la velocidad 1 perdón, sería la distancia 1 partido por la velocidad 1, y en este caso eran 50 metros partido por 4 metros partido por segundo. ¿Sí? ¿Y cuánto me da eso? Me queda que, bueno, en este caso son 12,5 segundos. Súper, José. Entonces, solamente preocupándome del nadador 1. El nadador 1, para llegar al fondo de la piscina, que le faltan 50 metros, se va a demorar 12,5 segundos. Entonces, aquí hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Con esta diferencia de 5 segundos de ventaja del nadador 1 con respecto al 2. Pero lo que yo voy a decir es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces yo necesito que la velocidad 2 va a ser igual en todo el trayecto hasta llegar al fondo de la piscina, ¿cierto? No hay aceleración ni desaceleración. Entonces lo que yo quiero, en el fondo, es que encontrarse en el fondo o al final de la piscina significa que en ese momento, transcurrido 12,5 segundos, ambos lleguen a la punta de la piscina. Entonces, uno va más adelantado que el otro, pero la condición del problema es qué velocidad tiene que tener el segundo para que, a pesar de la ventaja que llevaba el primero, lleguen al mismo tiempo. Entonces lo que me están diciendo es que el tiempo de los dos tiene que ser iguales. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces yo sé, por movimiento rectilíneo, que velocidad 2 es igual a una distancia partido por tiempo. La velocidad 2 es la que me están preguntando. Sabemos cuál va a ser el tiempo que va a recorrer. Entonces, ¿qué necesito yo calcular? La distancia que va a recorrer el nadador 2. Entonces, pasé de la incógnita de B2 a necesitar la incógnita de la distancia que va a recorrer el nadador 2. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave aquí es la diferencia de tiempo de ventaja entre el nadador 1 y el nadador 2. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿O por qué esa es la clave del problema? Porque tenemos que ver la distancia total que tiene que recorrer y esos 0,5 segundos, eso hay que transformarlo en metros. Claro. Entonces hay que transformar la diferencia de tiempo en una diferencia de distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces,
La distancia de ventaja, ¿cómo la calculamos? Bueno, simplemente podemos decir que si el nadador 1 va a 4 metros partido por segundo, y el tiempo de diferencia era 0,5, usando la expresión b igual a d partido por t, la distancia, entonces si en un segundo recorre 4 metros, en medio segundo va a recorrer 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en realidad, el nadador 2 está a 2 metros del nadador 1, o el nadador 1 está 2 metros más adelantado que el nadador 2. ¿Sí? Entonces, el nadador 1 tiene que recorrer 50 metros. Y nosotros aquí calculamos que habían 2 metros de distancia entre el nadador 1 y el nadador 2. Entonces, ¿cuál es la distancia que va a recorrer el nadador 2? ¿O que tiene que recorrer el nadador 2? 52 metros. ¿Se entiende por qué? Entonces yo sé que el tiempo es igual, porque yo quiero que en ese momento los dos estén en el mismo punto de la piscina. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a 52 metros partido por, entonces el tiempo era 12,5. Y eso me queda 4,16 metros partido por segundo. Entonces, la velocidad que tiene que tener el nadador 2 bajo estas condiciones iniciales y velocidades constantes, para llegar al mismo tiempo que el nadador 1, tiene que ir a una velocidad de 4,16 metros partido por segundo. Entonces, ¿tiene sentido? Sí, ¿por qué? Porque tiene que ir un poco más rápido que el otro, ¿cierto? Como la única forma. Entonces, parece que está correcto el resultado. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué les digo que hay muchas formas de hacerlo? Porque ustedes pueden interpretar esa diferencia en tiempo y jugar las ecuaciones con el tiempo y sumar un tiempo acá o restarlo allá. O lo que hice yo fue pasar la diferencia en tiempo a una distancia y después aplicar la ecuación. ¿Ya? Yo estoy seguro que a más de alguna y alguno se le va a haber ocurrido hacerlo de otra forma. Ahora es súper interesante también porque en general los ejercicios más complejos de movimiento tienen que ver cuando hay dos objetos, dos partículas, dos autos, dos entes en movimiento y nos preguntan cosas entre ellos. Entonces, échele una revisada a este tipo de ejercicios. Por ejemplo, al D. ¿Ya? Entonces voy a insertar la última página del PDF. Ya. Ahora viene el movimiento rectilíneo con aceleración constante.
¿Cuál de los problemas quieren que realice? Y no se preocupen por la hora, chiquillos, porque obviamente ustedes pueden irse, pero yo voy a grabar hasta que termine el ejercicio, cosa de que cuando lo suba va a estar completo, a pesar de que ustedes tienen todo el derecho a irse a las 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál? Échale una leída, ¿cuál le gustaría que hiciera? O que dejara planteado. Para esta parte del curso, con aceleración constante, es súper importante que ustedes revisen tanto la clase de Laura que les mostró la tablita como en el Serway, por ejemplo, que hay varias ecuaciones para calcular la aceleración. Y esas varias ecuaciones tienen que ver con, por ejemplo, la diferencia de posición o la distancia que se recorre bajo cierta aceleración, o tiene que ver con velocidad al cuadrado, que son súper útiles. Así que ese sería un buen tip. Así que, ¿cuál hago? Bueno, en honor al movimiento rectilíneo uniforme y la hora voy a hacer el primero, ¿ya? Pero les recomiendo mucho que vean el C y el D. ¿Por qué? Porque son dos objetos, ¿ya? Entonces vamos a hacer el A. Dice en 1865, para enviar Julio Verne, que es este escritor de ciencia ficción, ¿cierto? Pretende enviar hombres a la luna disparándolos de un cañón. Con 220 metros de largo y con una velocidad final de 10,97 kilómetros por segundo, no metros partido por segundo, ojo ahí. ¿Y cuál habría sido la aceleración? Entonces, lo primero, ¿cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la velocidad final, 10,97 kilómetros por segundo. ¿Qué sabemos? Sabemos que existe una distancia de largo del cañón, que podríamos decir que esta distancia es como la posición final menos la posición inicial, ya para que no se confundan con las notaciones que estamos ocupando. Y eso son 220 metros, ¿cierto? Y hay otra cosa que me dicen y que está implícito, ¿ya? Y que tiene que ver con la velocidad inicial. Si yo estoy disparando un cañón, bueno, no sé si es algo que se haga tan usualmente en todo caso. Si ustedes disparasen un cañón, ¿cuál creen que sería la velocidad inicial? ¿Sí? ¿Cuál sería la velocidad inicial si yo disparo un cañón? Entonces José pregunta 0. Y efectivamente, nosotros en un cañón ponemos la bala, o el astronauta en este caso, y va a estar en reposo, ¿cierto? Hasta que yo realice la prendida de mecha de este cañón. Entonces la velocidad inicial es 0. Y le vamos a poner unidades, ¿cierto? Metros partido por segundo o kilómetros partido por segundo. ¿Y qué me están preguntando? Me están preguntando la aceleración.
Entonces, como yo les comentaba, existen muchas fórmulas para calcular la aceleración. Entonces, ¿yo me las sé todas? No. Así que, ¿cómo las podría calcular? Entonces, nosotros sabemos que x es igual a x0 más b0 por t más 1/2 de a t cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación más importante. Pero existe otra que me dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el cambio de posición, que en este caso le llamé d. Ya, revisen esta fórmula está en el formulario del Serway, y cómo se puede llegar a ella o cómo la podemos comprobar si nosotros escribimos todas las ecuaciones de movimiento, por ejemplo, en función de la posición. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que B, por ejemplo, B es igual a X por T, ¿cierto? Y si nosotros reemplazamos, me va a quedar la ecuación. Pero esta ecuación existe y es válida que ustedes lleguen y la usen. Entonces, ¿por qué voy a ocupar esta ecuación? Porque tengo esta diferencia de posición, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y me están preguntando la aceleración. Entonces, si yo despejo, me va a quedar que la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces una distancia. Pregunta, ¿estará bien esta ecuación? ¿Cómo puedo saber si está bien y no la escribí mal o me estoy confundiendo? Con análisis dimensional, ¿cierto? Entonces yo sé que la aceleración es metro partido por segundo al cuadrado. Entonces, la diferencia de velocidades me va a quedar en metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Y abajo tengo metros cuadrados, ¿cierto? Y si yo hago esta división, me queda metros partido por segundo al cuadrado. Entonces la ecuación al menos está buena, ¿ya? Dimensionalmente hablando. Entonces ahora solamente tengo que reemplazar. La velocidad final era 10,97 por 10 elevado a 3, porque estaba en kilómetros, metros partido por segundo, menos 0, metros partido por segundo, partido por 2 veces 220 metros. Entonces, ¿cuánto me queda la aceleración? 10,97 dividido 220 por 2. Eso me queda 24,8
2,93 metros partido por segundo al cuadrado. Y me dicen que yo lo compare con la aceleración de gravedad. Bueno, y yo sé que la aceleración de gravedad vale esto, ¿ya? 9,8. Entonces, al final, ¿qué creen que les habría pasado a estos pobres astronautas? ¿Habrían resistido esa gravedad o no? ¿Sí, no? José dice que no, ¿cierto? Porque pensemos que la gravedad implica también esa fuerza que nos mantiene hacia el centro, ¿cierto? Entonces habrían estado sometidos a una fuerza mucho más grande. Y al final los pobres astronautas habrían quedado como aplastados. Así que lamentablemente Julio Verne no tenía razón, pero el hombre igual llegó a la luna. Así que se acabó la ayudantía. Como siempre va a quedar disponible el video. El día viernes vamos a tener un horario de consultas donde les recomiendo mucho que intenten hacer al menos el C y el D. Y si no pueden, horario de consultas. Si no pueden venir al horario de consultas, siempre correo. Y mejor que el correo siempre va a ser el foro, porque a lo mejor yo no veo el correo rápido, Laura no ve el correo rápido, pero sus compañeras y compañeros sí lo van a ver y pueden responderle. Así que eso. ¿Alguna duda? Entonces además va a quedar disponible una guía de ejercicios que yo voy a subir con los ejercicios de la otra sección. ¿Ya? Así que eso es todo. Eh, si no hay dudas, dejamos hasta acá.